Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Boxes, un episodio en el que vamos a hablar del último gran premio que ha habido en Assen de MotoGP, un gran premio que no ha dejado indiferente a nadie y que tiene bastantes pequeños detalles que comentar, no solo en la categoría grande, también en categorías pequeñas, así que no os lo perdáis, comenzamos. Muy buenas a todos, una semana más en este episodio 20 ya, otro miércoles en el que vamos a hablar de toda la actualidad del motociclismo. Ya sabéis, nos podéis escuchar en YouTube y en Spotify y nos podéis seguir en redes sociales. Ya sabéis que estamos en todos lados para intentar informaros de todo. También tenemos un blog donde vamos subiendo declaraciones y noticias importantes para que podáis estar al día. Y vamos a hablar de un fin de semana de MotoGP en Assen, donde yo creo que el principal titular evidentemente es que Marc Márquez ganó hasta sin ser el más superior o el más rápido. Sí, ha sido el primer fin de semana que creo que ha sucedido, no solo con él, en general. Yo creo que los últimos ganadores han sido porque realmente han sido superiores durante ese fin de semana. Y yo no me esperaba para nada que iba a ganar. O sea, pensaba que iba a rascar alguna de las dos carreras, pero realmente no pensaba que tenía la velocidad ni las condiciones este fin de semana para ganar. Por un momento creí en Pecco de nuevo, en plan en que iba a estar y iba a mantenerse. Lo reconozco, pero Marc es que estaba imbatible. Creo que supo gestionar muy bien el fin de semana y creo que ha sido el fin de semana más golpe encima de la mesa de todos los que llevamos. Sí, porque además, si nos paramos a mirar los entrenamientos del viernes, sufrió esas dos fuertes caídas que le dejaron bastante tocado de dolor y que, claro, dices, con dos lesiones, sin ser el más rápido, simplemente en salida, haciendo una buena salida y colocándose delante y haciendo las frenadas como él mismo sabe, como las suele hacer, pero defendiendo en todas las frenadas, se llevó las dos victorias, porque en cuanto a ritmo realmente no era más rápido. Sí que es cierto que Alex Márquez podía ir más rápido que él, pero realmente Marc se defendió muy bien. También habría que comentar luego los comentarios que hubo sobre Sí, Alex. ahora lo comentamos cuando pasemos a Alex. Pero al final vimos un Márquez que él mismo lo dijo. La diferencia entre mi pilotaje actual o mi forma de gestionar las carreras actualmente y la que hacía antes en 2019 es que ahora gestiono los tiempos de la carrera como yo quiero. Y Que marcó exactamente las vueltas, además, es que es en una la que vez más ejecutó todo. otra demostración de superioridad. Pero es que encima lo piensas y dices, es que sin ser el más rápido. Sí, lo hizo, o sea, fue un fin de semana de estrategia y un fin de semana que o sea, el viernes se equivoca y yo creo que en eso tenemos que estar todos de acuerdo, que son dos caídas por errores suyos. La primera, y ya lo dijo Ducati, no sé si fue Davide Tardozzi o Gigi, que fue por reducir una marcha antes de hora. Para mí, y cuando trabajo con pilotos, este tipo de errores siempre se los achaco a ellos, porque poner una marcha en un momento dado antes o después es una decisión tuya y hay zonas en las que en esa zona de Assen es una zona bastante peligrosa por esto mismo. Vienes inclinado, eso quiere decir que vas con la moto mucho más revolucionada que habitualmente. En el momento en el que cambias una marcha, cambia mucho el comportamiento de la moto y creo que ahí cometió un error grave porque la caída fue más leve de lo que pudo haber sido realmente. Y creo que ahí se equivoca, por quizá excederse un poquito o buscar un límite que no tocaba. Y la segunda caída para mí es por lo mismo. O sea, llega a un límite que en ese momento no tocaba, para nada. Pero a partir de ahí hace clic. Y creo que esa es la diferencia, que antes no hacía clic, era una tras otra, una tras otra, una tras otra, más, 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 más. Ahora es más, más, más y dice, vale, paro. Y en Quali, que se vieron las imágenes en Dazón, cuando aborta la vuelta que le hace ser cuarto, aborta y acaricia la moto. O sea, Sí, sí. es un piloto que se queda satisfecho con el conjunto. El conjunto motopiloto es uno y está satisfecho con el trabajo que puede llegar a hacer. Ahí sabía que ese era el máximo, que no tocaba hacer nada más. Sabía que tenía velocidad para intentar la pole, pero ni lo intentó. Y esa decisión para mí fue la victoria del fin de semana, no las dos. Sin esa decisión, quizá hubiésemos tenido otra caída o un Marc mucho más desgastado. Sí, porque además es que lo vimos ya de por sí muy cortado, pero haciéndolo adrede, ¿no? A propósito, no de que tuviera miedo, sino de
ahora no toca. Hmm. Y ese paso quizás mental es desde luego lo que le ha hecho ahora de repente ganar cuando no se le esperaba tanto. O quizás se esperaba una carrera más luchada. Y realmente es que hemos visto otro tren en el que ha habido muy pocos adelantamientos en un circuito donde se podía esperar más, además, pero que no ha habido opción realmente. Lo he dicho en varios episodios y lo he hablado o sea, en un grupo de amigos, que está pasando un poquito como cuando Verstappen dominó, que como es Verstappen, se nos nubla que está siendo la peor temporada de MotoGP desde hace años. O sea, a nivel de espectáculo está siendo un desastre porque es que literalmente ganó las carreras en 2 decisiones y fue en las 2 salidas. La salida de la sprint es una barbaridad. O sea, pero es, es que, y no se pone primero por fuera, porque creo que es Fabio, le hace cortar un Sí. poco. Y si no se hubiese puesto en la primera por fuera. Y él sabía que ese era su trabajo. En las primeras vueltas ponerse primero, porque luego no iba a poder probablemente. Pero lo hizo muy rápido en las 2 carreras y lo tuvo relativamente sencillo. Pero están siendo todo carreras de trenecito, en circuitos que antes daban un poquito más de espectáculo, como es Assen. En Assen estaba viendo la carrera y recuerdo a Pablo Juan Arena decir que estaban agrupados. Bueno, agrupados es que van todos a 3 décimas. Y eso no permite nada, simplemente permite seguir a un piloto, pero nada más. Entonces, el espectáculo está siendo bastante reducido y el primer culpable, evidentemente, es Marc. Y otro de los grandes debates que surgieron fue después de esas victorias de Marc, tanto en la sprint como en la carrera, que por cierto igualó a Giacomo Agostini para ese segundo puesto en más victorias en la historia de MotoGP, ya solo le quedaría Valentino Rossi. Vimos un debate sobre si Alex Márquez el sábado pues quizás no atacó como podría haberlo hecho a Marc. A mí me parece un debate bastante absurdo, bajo mi opinión, Di tu opinión si porque quieres y yo añado. entonces el domingo vimos a otro escudero de otra nacionalidad, como es Marco Bezzecchi. Yo es que no le voy a echar mucha cuenta porque no. Yo no me creo que un Alex Márquez no quiera intentar ganar a su hermano teniendo la posibilidad. Sobre todo sabiendo que Alex Márquez siempre es muy consciente de todo y que cuando lo puede intentar, lo intenta. Porque ya lo hemos visto en otras carreras, ya que ha ganado este año. Yo tengo una opinión parcial, es decir, creo que tomó menos riesgos de los que podría haber tomado, pero creo que fueron condicionados por el momento de carrera y por lo que estaba haciendo Marc. Y luego sí que creo que la situación de Bezzecchi era diferente a la de Alex. Es decir, Bezzecchi lo veía más con el gancho. Yo, Alex, hubo un par de veces que creo que iba a adelantar y creo que arriesgó menos de lo que debería. Ahora bien, creo que aquí hay que lanzar un mensaje a la gente. El primero, un mensaje de son hermanos y eso todo el mundo lo tiene que entender a la hora de tomar una decisión, en un circuito como Assen, que yo creo que invito a la gente a que se vean simplemente un onboard de una MotoGP, o incluso si lo encuentran, hay un vídeo el año pasado de Superbikes de la curva rápida de derechas. Es un vídeo estático de cómo pasa toda la parrilla en la primera vuelta. Bueno, pues os invito a que veáis vídeos de Asen para que veáis la velocidad que es ese sector y cómo hacen curvas prácticamente en recto, parando la moto en medio de curvas para hacer la siguiente. Entonces, el punto en el que 2 veces tuvo Alex la oportunidad de adelantar es un punto relativamente kamikaze para tirarte con una MotoGP. Puede ser un punto de adelantamiento incluso para una Superbike, pero para una MotoGP que ahora mismo les cuestan un poquito más esos cambios de dirección, es un punto un poco kamikaze. Y en ese punto de adelantamiento básicamente se trata de sacar al piloto de la trazada. Entonces eso parte o de que se vaya largo o de que le puedas causar una caída. Entonces evidentemente es su hermano. ¿Pudo hacerlo? Yo creo que sí que pudo hacerlo y pudo intentarlo y pudo achucharle un poco más. Incluso alguna apurada de frenada un poco a lo loco, yo creo que lo podría haber intentado. Pero creo que Mark jugó sus cartas y estaba sacando el punto. Y el segundo punto que creo que hay que poner es que invito a la gente a que se monte en moto. O sea, que vean lo complicado que es cuando
tú estás apurando, apurando, apurando y todavía tienes que apurar un poco más. Y cuando el delante que tienes es a Marc. Entonces, creo que a Alex al final siempre la gente intenta sacar su mierda conforme pueden y justificar la opinión que tenemos de todos los pilotos. Alex hace años era el piloto que se caía y conforme se caía era, ahí está, otra vez, caída de Marc. Y la gente salían todos del suelo para reventar a Alex porque se caía. Ahora es porque no toma riesgos. A Marc porque toma excesivos riesgos o porque se equivoca. A Pecco porque tal. Aquí siempre aprovechamos para opinar de todo, pero me parece que lo que hizo Alex es de admirar. Otra carrera más siguiendo de cerca a su hermano y no creo que sea reprochable la decisión que tuvo, porque Bezzecchi quizá también pudo tomar en algún momento esa decisión o tomar un poco más de riesgos y tampoco pudo, porque el de delante era Marc Márquez. Y de todas formas también algo que, digamos, se malinterpreta, que es que sea su hermano, pero es que también es un poco obvio que con su hermano no vaya a luchar igual que con Bezzecchi, por poner un ejemplo. Y ese es el problema que tiene la organización, que los rivales que están peleando por el campeonato son hermanos. Que, o sea, que no estamos diciendo con esto que se vayan a dejar entre ellos o demás, pero es que es obvio que tampoco se va a tirar como un loco en una frenada en la que no pueda tener al 100% que le va a adelantar, igual que lo podría hacer con otro piloto, porque eso es mal, pero es que también son cosas que no hay que darle mucha más vuelta, que es que no... Y ya él había avisado y dijo en declaraciones post-quali que se encontraba rápido una vuelta, pero que creía que en ritmo de carrera Marc y Pecco iban a estar por delante, que él en esa carrera no se sentía al 100%. Entonces, avisó. No es que en ese momento dijo, ay, es que es mi hermano. Es que él iba también con el gancho y avisó que no tenía ese ritmo de carrera. Creo que tenía un poco más que Marc también, pero también es una persona que conviven en el mismo motorhome del circuito y que sabe los dos palos que se había metido su hermano y sabe en el estado en el que estaba su hermano después del viernes. Entonces, tomar una decisión a riesgo de que tu hermano se lesione, pues quizá también te condiciona más. Aún así, yo creo que no tuvo tantas opciones como la gente ve y creo que lo estamos valorando y que la gente lo está valorando desde una onboard en la que se les ve muy cerca y no lo están viendo desde ponerte Y que, mentalmente encima de esa moto y ejecutar esa acción. y que además todo el mundo se ha fijado en la que justamente dices de ese último sector antes de esa curva rápida, que si ahí te lanzas y sale mal, es que los dos ya no es que se caigan, es que se pueden ir contra un muro y a Sí. 200 kilómetros por hora. Entonces, yo creo que la gente está confundiendo el arriesgar un poco menos por ser tu hermano y está pasando a... Es que se tendría que haber lanzado desde su casa. Sí, porque al final también por pedir que no quede. Como Mm. la temporada está siendo aburrida, pues que se pongan a hacer Sí, locuras y, para que haya algo para criticar, y básicamente. eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y un Alex Márquez que el domingo le salió mucho peor la jugada porque estuvo luchando con Pedro Acosta en ese enzarzamiento que tuvieron los dos y que terminó bastante mal porque a la salida de esa curva lenta del primer sector antes de la recta, pues Pedro Acosta en el cambio de dirección tocó con la rodilla la maneta del freno de Alex, bloqueó y se fue al suelo a gran velocidad. Por suerte, solamente se quedó en un dedo, porque yo por un momento tuve miedo con el muro que estuviese muy cerca. Mm. Que sí que es cierto que también mala suerte lo del dedo, pero al final es una lesión menor relativamente, porque si no Dolorosa y ocurre tediosa, nada, pero menor, sí. Va a es estar, tediosa, va, pero va a tener que estar al 100% recuperado, es el problema, y veremos si puede llegar en buenas condiciones yo creo que a puede Alemania. llegar a Yo creo que Alemania, pero también. bueno, veremos. El caso es que, claro, otra cosa que también la gente se ha metido a criticar mucho, que es con Pedro Acosta, en una cosa que realmente no hay nada. Yo incluso pienso que si hay que buscar un culpable, que no lo habría, para mí es Alex, porque es el que va por detrás, es el que ve la moto de Pedro, y Pedro no ve nada porque no tiene opción, o sea, no está en su mano ese accidente, pero es que aún así no hay culpa de nadie, o sea, simplemente es un toque de dos personas que están luchando al máximo.
Y de nuevo, invito a que la gente coja una moto con relativamente poca potencia y salgan de una curva abriendo a fondo e intenten cambiar de dirección. Con poca potencia. No hace falta que se compliquen mucho la vida. Y que noten lo que es una moto con el gas a fondo intentando cambiar de dirección. Eh, es, es que no sé ni por qué tenemos que abrir este melón. O sea, ya al final, Pedro, desde que fue a la revuelta, han cogido la crucificada. O sea, ha habido un cambio de paradigma con él increíble. Eh, no entendí ni en ese momento por qué, ni en este momento por qué. Pero es que es un lance de carreras que no hay nada más. No creo ni que tuviesen que ir al box a pedirse disculpas o a charlar de qué pasó. Los dos saben que no pasó nada y ahí se queda. Y un Pedro Acosta que sí que lo vimos dar ese pasito este fin de semana. Veremos si es definitivo, pero yo creo que es buena noticia empezar a tenerlo ahí un poco más arriba. De lo que sí podemos hablar con un poco más de claridad es de lo que dijo Albert Valera sobre su situación, en la que parece que el año que viene al final sí que lo tendremos en KTM otra vez. Sí, y bueno, y es que al ver Valera, perdón, este fin de semana han Es ido que luego hay protagonismo. mucho que desgranar también. Luego hablamos del tema de Jorge Martín. Eh, pero bueno, sí que, a ver, es un manager que se caracteriza, yo creo, por primero mover ficha y luego, o sea, habla antes de pedir perdón. Entonces, ahora yo creo que está intentando ubicar todos los engranajes que en un principio todos veíamos más claros. La salida de Pedro de KTM es bastante complicada, pero el problema que veo ahí es que creo que la voluntad de Pedro no es estar en KTM. Y aún así admiro bastante el esfuerzo que está haciendo por mantenerse constante en un proyecto que yo creo que él no le ve luz. Maverick le puede haber venido bien, en el sentido de decir, ostras, tener una zanahoria y decir, este tío va rápido, porque yo no. Pero creo que sería una pena para el campeonato realmente que Pedro se quedase otro año. Yo no es que sea un hater del proyecto de KTM, pero nunca me ha generado buenas expectativas y me baso en un poco mi percepción en años atrás. O sea, me acuerdo cuando Paul Espargaró estaba luchando por muy buenos resultados y para mí su salida a Honda fue, qué bien. O sea, por fin vamos a tener a este piloto donde se merece. Luego salió mal, pero siempre el proyecto KTM me ha dejado un mal sabor de boca que no me da la sensación realmente que estén preparados para luchar. Es como tenemos muchos recursos, pero no todo lo compra el dinero. También se necesita orden, se necesita... Y no juzgo el proyecto como trabajan por dentro, por favor, porque por supuesto no tengo ni la más remota idea de cómo es, pero no me transmiten esa claridad que otros proyectos sí que me transmiten. Y creo que no es el sitio para que Pedro luche por un campeonato ni a corto ni a largo plazo. Bueno, yo creo que quedó más que claro que Pedro, si hubiera habido alguna posibilidad de cambiar el año que viene de equipo, pagando esa cláusula, porque al final no la van a pagar, pero pagando esa cláusula yo creo que ya estaría pagada y ya estaría firmado un contrato. Sí, puede estar Para... ahí el motivo del unfollow de Valentino Rossi a MotoGP. Puede estar ahí. Bueno, yo creo que algo que nos dejó claro Pedro es que, o al menos Albert Valera, es que intenciones habría habido de salir de KTM si hubiera sido posible pagar esa cláusula para salir y cambiar de equipo, evidentemente al de Valentino Rossi. Y lo que también está claro es que Pedro no tiene garantías realmente en KTM. O sea, es algo lógico buscar salida, porque ya no es solo que la moto vaya mal, es que a futuro KTM ha dicho que no puede asegurar estar en 2027 con la nueva normativa. Si tú ya estás dejando dudas sobre si vas a estar con el nuevo reglamento, yo ya no. Es que no voy a confiar ni un 1% en que vayas a llegar preparado a ese reglamento. En el Sí, caso de que llegaras. es que o sea, yo creo que cuando pierdes esa confianza en un proyecto es muy difícil recuperarla o que te hagan recuperarla. Y sobre todo cuando es que constantemente lo que hay delante son Ducatis. Es que el tema de que la Ducati ha perdido, que la Ducati está sufriendo, ya, pero es que es la única moto que gana carreras. Ahora sí, todas las marcas se están acercando, es verdad, y es muy positivo. Y hay cada vez más gente asomando la cabeza.
pero creo que tiene claro que a corto plazo es una Ducati en lo que tiene que estar para destacar. Entonces, él es una pena para él si se tiene que quedar. Pero bueno, creo que Albert Barrera lo va a luchar al máximo, la verdad. Sí, yo creo que aún así, aunque haya dicho que lo más probable es que continúe el año que viene o haya dejado de ver, yo creo que aún así seguiremos viendo ciertos movimientos porque en esto no se para nunca. Y si quieres, pasamos, ya que estamos hablando de Albert Valera, vamos a hablar de Jorge Martín, que también ha dejado lo suyo. Salió su padre también a hablar por Instagram a través de una story. Se está complicando todo bastante, ¿eh? Yo creo que lo que está saliendo es lo que había, que la gente lo veía muy sencillo. Y está saliendo todo lo que había y todo lo que iba a salir. Que yo no tengo una opinión clara, la verdad. Pero sí que es verdad que he leído bastantes opiniones de que esto es lo que muchas veces los equipos hacen con los pilotos y nadie dice nada. Y ahí sí que estoy de acuerdo. Sí, eso lo dijo Jorge Lorenzo y yo también estoy muy de acuerdo y me pareció un muy buen apunte. Porque esta es la misma basura que hacen todos los equipos todos los años con muchísimos pilotos. Agarrarse a cláusulas, incluso sin cláusulas, bajar de la moto y se acabó. Y ahora un piloto lo está haciendo en base a una cláusula que incluso el propio Albert Valera invitó a que se publicase y que cada uno juzgase. Se ha metido hasta el campeonato. Ha salido, o sea, lo de que Carmelo Peleta salga hablando me parece un hito sin precedentes. O sea, al menos yo no lo recuerdo. Carmelo Peleta, por supuesto, lleva muchos años más que yo en el campeonato. Pero yo no Y lo se recuerdo. sabe, y se sabe que Carmelo ha movido ficha muchas veces con ciertos fichajes, pero nunca ha salido a hablar Y, sobre estos temas. y tan claramente. Entonces, me pareció, o sea, ya no entiendo esta guerra a qué bandos va. Encima, dentro de Aprilia hay un bando intentando defender su posición y un bando preparando una moto para un test a Jorge Martín. Entonces, es una situación muy rocambolesca que realmente no sé cómo va a acabar. Yo honestamente, yo no veo un final en el que el año que viene esté con Aprilia. O sea, No, no. es que lo veo o en Honda o sin moto. Es que yo incluso te diría que veo más probable que no corra el año que viene a que esté con Aprilia. Yo creo que también, pero vamos, Porque, serían 2 temporadas fuera. porque yo no veo a Jorge Martín haciendo un año comprometido con Aprilia y el año que viene dudo mucho que quiera correr. Evidentemente, si no le queda otra que correr con Aprilia, va a correr. Pero yo creo que Aprilia es la que está cediendo, por así decirlo, cediendo en cierto sentido, porque realmente Jorge Martín tiene derecho a hacer o activar esa cláusula. Tiene su Sí, derecho, puede estar más bien hecho éticamente o peor hecho, eso pero es otra cosa, eso es en lo claro, que cada uno puede juzgar pero esa realmente es su decisión, derecho. claro, pero realmente está en su derecho porque Aprilia permitió esa cláusula. Es verdad, y Máximo Rivola creo que tiene razón en que el mercado está muy complicado como para... O sea, la solución de Aprilia realmente sería subir a un piloto del Trackhouse o fichar a un piloto sin ningún precedente dentro de la marca, pero es que se va a solucionar en juicios. O sea, lo tengo más que claro. Y eso es un problema. Es un problema porque las dos partes tienen razón. Es una cláusula interpretable y eso es un juicio. Hay una parte que interpreta una cosa y otra parte que interpreta otra y tendrá que ser un mediador quien determine quién tiene razón. Eh, pero no le veo fácil solución, la verdad, y me preocupa. O sea, esta situación es bastante... O sea, no creo que se tenido que llegar a esta situación. Esa sí que es mi opinión. Yo creo que no era necesario. Podría haber habido mejores timings. Claro, para mí lo que ahora mismo es clave es que MotoGP o entre paréntesis Carmelo Espeleta y Dorna defiende a Aprilia realmente. Por mucho que tampoco se deje ver claro, pero es que te enteras cuando Carmelo dice, si un juez dictamina que esto no es viable, no vamos a aprobar ninguna inscripción en ningún otro equipo de Jorge Martín.
A mí lo que me enfada es que digas que no vamos a aceptar que un equipo contrate a un piloto con un contrato en vigor, pero que luego permitas que un piloto con un contrato en vigor lo bajen de la moto como si nada. Porque Dorna realmente lo que prefiere es, con cierta lógica y cierto interés, pues defender a los equipos que al final son los que ponen la pasta. Que tiene. O sea, realmente, si te pones a mirar a nivel de negocio, es que tiene todo el sentido del mundo. Sí, 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 no, sentido tiene. Pero Pero el problema es lo indefensos que están algunas veces los pilotos. ese es el Y tema. que Jorge Martín esté sentando un precedente que realmente hemos visto durante todos estos años en Moto 3, es que hemos visto una de casos que sacamos una lista y sacamos 5 hojas Sí, 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 sí. No sacas una parrilla completa por categoría. de pilotos que les han echado sin, ya no por hacer malos resultados, sino porque ha llegado otro, ha puesto más pasta y ya está. Sí, Entonces, al final lo que yo veo malo y que, o sea, realmente lo lanzó Jorge Lorenzo el primero, pues es eso, ¿no? Que quizás los pilotos en muchas situaciones están indefensos y en estas está viendo claramente. El hecho de ir a un juicio también va a ser muy duro para Jorge Martín, pienso yo, a nivel anímico. sí. Estar centrado en pilotar ahora o en tratar de volver a ser piloto y que tengas un juicio, a la vez desbloquearte, hablar con Honda, que Honda te está diciendo que tampoco quiere meterse en muchos rollos, Carmelo te está diciendo también que si tal, esto no va a servir para nada. Y es una guerra entre Aprilia y uno de los managers probablemente más potentes dentro del campeonato. A nivel de pilotos, evidentemente, pero también a nivel legal. Aparte de probablemente Mark, con toda la estructura que tiene detrás. Pero está siendo. Ya te digo, yo creo al final aquí quizá lo que ha fallado es la estrategia de Albert. O sea, creo que siempre ha ido con tomo la decisión y luego negocio cómo la vamos a ejecutar, pero ya con la presión de he tomado esta decisión. eh, y ahora se está viendo en un berenjenal en el que creo que nadie se esperaba verse. Pero yo cuando sucedió no le veía un mejor final, la verdad. Y, y ya creo que sale el padre a hablar también, está afectando en el entorno personal, está enfadando en el entorno personal. Nadie entiende por qué se le está poniendo como el malo de la película a Jorge. Mm, honestamente, o al final, las que tienen de perder son ellos a nivel piloto. Y creo que si esto se llega a juicio, si llega un momento en el que se ve contra las cuerdas, creo que va a tener que ceder a correr un año más con Aprilia. Porque si no, no va a correr. O sea, va a ser o Aprilia o no correr. Si Aprilia quiere, va a ser eso. Es que, claro, pero yo no sé hasta qué punto, si porque yo pienso que esa cláusula realmente beneficia a Jorge Martín, o ya no solo que beneficie, sino que le puede permitir esa liberación. Yo no sé Sí, hasta qué punto en un juicio le pueden dejar sin correr. es que no lo sé. O sea, yo Es creo que que aquí ya nos metemos en temas que también no. estamos en una situación más o menos nueva, Sí, porque en motos sí que lo hemos visto anteriormente, pues ahora lo estamos viendo, por ejemplo, en automovilismo lo hemos visto mucho, con Alex Palou, por ejemplo, que sigue todavía con esos temas legales entre McLaren, Chip Ganassi. También con Oscar Piastri lo vemos entre Alpine y McLaren. Al final en automovilismo quizás estamos un poco más acostumbrados, pero en motos es que es la primera vez que vamos a ver un juicio por tema de contratos y demás. sí. Si llega a ese punto. No, en Pero. principio va a llegar, No, no, yo creo que también. No, no le veo o una sea, no solución. hay, no hay, no hay punto de retorno ahora El mismo. tema es que yo creo para que se entienda también en el podcast que no hay ninguna cláusula en la que pueda llegar Honda y decir, págala que luego nosotros te la pagamos. No hay Exactamente. ninguna cláusula que pueda rescindir el contrato. Es una interpretación de lo que pone en el contrato lo que puede hacer que se rescinda o no. Entonces, y realmente no es tan clara la interpretación, porque la interpretación de Jorge es cierta, pero la ha hecho estando lesionado y no habiéndose subido a la moto. Claro. Entonces, aquí el final va a ser en juicio y creo que eso no beneficia para nada a Jorge. Creo que es el que sale perdiendo. Claro, ahí es la información que nos falta de si los resultados son solo de Jorge,
son solo de Aprilia, si es imagino que un resultado en concreto, ahí es Ahí no nos vamos a meter porque es claro, es la información que nos falta a todos y la que nos haría decir, vale, sí, la pero que nos bueno, esclarecería un poco todo, pero el futuro dirá, pero no tiene buena pinta. yo esto lo veo, o sea, no me lo esperaba tan mal como está evolucionando, sobre todo porque ahora mismo veo una tensión que es que yo ya no le veo ni sentido a que el año que viene Jorge siguiera en Aprilia, porque es que estás Es que no tienes... creando ya sí, sí, una sería... tensión y una relación tan mala, ¿Cómo trabajas ahí dentro? es que no... Además es un deporte como MotoGP donde necesitas, o sea, ya de por sí el piloto necesita confianza en sí mismo y en la moto. Si ni siquiera tienes confianza con tu equipo, no tienes una buena relación, hay tensión. No, mm, ninguna de las opciones que ahora mismo barajo son positivas para Jorge. Y si quieres, cerramos por aquí el tema contractual. Vamos a tener que abrir, igual que la consulta de psicólogo, Sí, hay que poner un bufete de abogados. sí, 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 no, hay temas que tratar. Ahora, lo único que me preocupa es que nos desmonten el tier list, que iba bastante bien Es encaminado verdad, ¿eh? y nos lo pueden desmontar. Pero bueno, por ahora, con lo de Pedro y lo de Jorge, puede que nos lo desmonten ya desde el principio. Así que, Y vamos a volver en clave fin de semana de MotoGP con Pecco Bagnaia, que no ha terminado de sacar esas sensaciones. En Mugello ya lo vimos que estuvo luchando a principio de carrera, pero se terminó hundiendo. Digamos que hizo ese sacrificio a principio de carrera y lo terminó pagando. Y en Asen, que casi que iba por el mismo camino al principio, pero pudo sacar un pelín más de ritmo, pero aún así él no acaba nada contento y no se muestra satisfecho para nada. a mí me falta en toda esta historia porque la semana pasada que salió un análisis que se hizo bastante, bueno, viral, entre comillas, dentro del mundo de MotoGP, un análisis del comentarista de TNT del por qué le estaba costando tanto la frenada, comparando la frenada de San Donato en Mugello del año pasado y de este año. Y explicaba cómo al principio la frenada era exactamente igual, pero en el segundo punto de frenada, en el que más presión ejerce, la moto se comportaba diferente y por los motivos que podía ser. A mí me falta un poco entender, y entiendo evidentemente que puede ser porque yo no llegue a comprenderlo, pero me falta un poco comprender por palabras de Pecco, por palabras del equipo, por qué no son capaces de reconducirlo. Es decir, ¿qué ha cambiado para que él no sea capaz de hacerlo de la misma manera? Porque si ese es el detalle, es decir, si es una cuestión de inercias del motor, es una cuestión de cómo se comporta el motor o cómo está posicionado el motor, me gustaría saber si eso va a tener solución o no. Porque una cosa está clara y es que él no es capaz de frenar como Mark. Eh, frenan completamente diferente y Mark arriesga creo que un poco más en la frenada porque para la moto hasta el final. Pero me cuesta entender el por qué no hay una solución más clara que la que todo el mundo se está planteando o que la que se puede intuir. Si es porque no hay ningún cambio posible, porque luego está la guerra Gigi Daliña Tardozzi. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y esa guerra interna es real. Entonces, dentro del equipo yo creo que también no entiendo muy bien qué está pasando. Unos creo que piensan que esa moto funciona perfectamente y otros que no, y que no es el camino correcto. Pero no me cuesta mucho entender el por qué no consigue dar pequeños pasos. Es todos los fines de semana igual, todos igual, todos igual. No da un pequeño paso, no lo entiendo por qué. A mí lo que sobre todo me escuadra es que ahora de repente se diga que Mark, por ejemplo, está con esa GP24 y que Pecco está con la GP25. O que si es la GP24, pues es la moto del año pasado con algunas pequeñas modificaciones, pero es la GP24. Y que Gigi diga que es la GP24 y que Tardozzi diga que es la GP25. A mí eso me, me está descuadrando mucho y no sé hasta qué punto
Ducati, digamos, está haciendo un buen trabajo en cuanto a comunicación en ese sentido. En, Comunicación al exterior, ¿te refieres? sí, en decir o ser claros de dónde está el problema. Ya, la verdad es que yo es lo que he hecho en falta, porque nadie entiende muy bien dónde está el problema y yo estoy ya un poco harto desde el año pasado de GP23, 24, 25, 20 no sé qué. O sea, ya es la GP 24.5, o sea, tío, nos estamos volviendo locos. O sea, de verdad lo pienso. Ya lo dije, para empezar creo que hay un gap de pilotaje muy grande. Es decir, y si así lo interpretamos, tampoco está tan lejos. Sí, porque aún así, realmente, por muy GP24 o GP25 que sea, están todas delante. Sí, Es que claro, da o igual sea, cual sea. esa moto tan mal no va. Es decir, no es una cosa que sea un desastre. Que digo, es que no, es que me caigo, es que no puedo pilotar, es que el tío acaba carreras y las acaba en posiciones decentes. No las que se espera de él, pero en posiciones decentes. Entonces, no sé. Nos estamos volviendo locos, nadie habla claramente. Peco habla claramente, pero luego te da pie a pensar de, vale, ha encontrado un pequeño camino. Pero es que luego cada fin de semana es peor que el anterior. O sea, no me cuesta mucho de verdad entender esta situación, cómo la están manejando. Y ya me frustra un poco porque es el mismo dilema de siempre y tampoco veo ninguna mejora por su parte. O sea, realmente. No veo que se traduzca luego a nivel de pilotaje, a nivel de resultado. No, porque lo único interesante realmente que vimos este fin de semana fue que el jueves reconoció haber pedido disculpas a su equipo, porque cree que quizás muchas veces se ha centrado demasiado en la moto y ha querido, digamos, en cuanto ha visto un problema, parar en boxes, dar dos vueltas simplemente y no terminar de sacar toda la información o de adaptarse. Pero realmente es que tampoco hemos visto ningún cambio. Termina el fin de semana y han sido los mismos comentarios de siempre, pero exactamente los mismos. Y también es lo que yo a veces he hecho un poco en falta de Peco, que lo comenté ya la semana pasada, que a principio de temporada veíamos cómo está haciendo la mejor temporada de su vida y en lugar de centrarse en eso, él seguía, digamos, endosado en lo mismo de no estoy aquí, no puedo luchar, no estoy en lo que... Quizás, no sé, o sea, para mí es obvio que hay un problema a nivel mental, Hmm. de desde el principio desmarcarte porque no tienes las sensaciones que querías, pero quizás en ese momento en el que tú estabas haciendo la mejor temporada de tu vida en MotoGP, igual era el momento de, vale, vamos a aguantar, Sí. vamos a sumar. Y poco a poco ya iremos llegando. Yo creo que se ha centrado tanto en que no puede, que al final es así y no puede. Ya Y está. Liara, no sé, he hecho la vista atrás y cuando ganó en Austin fue por la caída de Mark, pero si mal no recuerdo iba tercero y adelantó a Alex Sí, y ganó. Pero bueno, si no, el caso es que estaba para luchar por la victoria, porque estaba ahí. El problema es ahora es que se tienen que caer Mark, Alex, Bezzecchi, Di Antonio y prácticamente y es que Acosta y prácticamente Morbidelli para que esté ahí. O sea, la situación, lejos de haber ido a mejor o de haberse mantenido, ha ido a peor. O sea, es lo que le tiene que preocupar. Es decir, que a lo mejor lo que había no era tan malo. O como estabas trabajando no era tan malo. para mí está ahí el problema. Que no, que de repente ahora, o no que de repente ahora, sino que estemos en la misma situación que a principios de año, pero los resultados no tengan nada que ver. Mm. Y luego hace referencia a es que no encuentro una moto del año pasado. Bueno, con la moto del año pasado te ganó Jorge Martín. Entonces, tampoco me refiero. Si tú bases el año pasado, tu año pasado también tuvo muchas cosas que mejorar. Mm. Entonces, no es tampoco una referencia perfecta a lo que hacías el año pasado, pero creo que tiene un ideal de una moto que se comporte de una manera perfecta que creo que no, eso no va a pasar. Y si quieres por ir cerrando ya MotoGP, ya que bueno, Pecco Bagnaia al final es también un poco más o menos lo de siempre, Sí. pero o el que sí que estuvo ahí al principio y se terminó hundiendo fue Fabio Quartararo, que al final dio la sensación de que pues más o menos
Lo mismo, pero un poco ya más extrapolado, que en vuelta rápida Fabio pone todo lo habido y por haber, y en carrera, pues la Yamaha no. No, No. no, yo creo que aquí poco que comentar. O sea, la Yamaha no está a nivel todavía. Y es la moto que más confundido me tiene, porque las Honda más o menos van en grupo todas, excepto Chantra. O sea, Chantra va a estar en otro mundo, pero van todas en grupo, en rendimiento más o menos, cuando los pilotos están al nivel, pero las Honda un día te aparece Miller, un día te aparece Quartararo, Pero es que un día saca la lo, cabeza, pero otro día no. pero lo espectacular de todo esto es que Fabio sea el único que ha hecho pole, además de Marc, pero que lo haya hecho en 4 ocasiones. Veces, es una locura. O sea, que realmente lo que estamos haciendo un poco mal es no magnificar lo que está haciendo Fabio. Sí, y, y también he de decir que, a ver, si han encontrado una moto rápida una vuelta ya es un paso. Ahora tienes que encontrar la manera de ser constante en esa velocidad, pero ya es un paso. La Honda no hace poles. Y esa Yamaha sí, con las manos de Fabio Quartararo, evidentemente, pero es un gran paso adelante. Pero en carrera, vamos, yo no lo espero a corto plazo. Una onda que además parecía que estaba mucho mejor a principio de año de lo que está ahora. Bueno, tampoco, o sea, por no ser populistas, yo creo que también ha sido Asen en general, lo que te digo, yo creo que iban en grupo y creo que a Asen no les ha venido muy bien. Y también es verdad que, bueno, Zarco a lo mejor no ha tenido su mejor fin de semana, pero luego era un Joan Mir que no estaba haciendo mal fin de semana y tuvo la caída con Fermín y luego en sprint se cayó también. Tuvo 2-0, no recuerdo bien, pero bueno, no tuvo un fin de semana perfecto. Y luego Chantra y Aleix. Aleix la verdad es que no está siendo competitivo en carrera. Yo creo que su figura tiene claro, tanto mental como físicamente, que su figura es de test rider y está en eso. Y Chantra, o sea, espero por el bien del campeonato que realmente el año que viene no esté en MotoGP porque creo que no da la talla. La diferencia, cuando estuve en Mugello lo estuve viendo en persona, la diferencia es bastante grande y en muy pocas vueltas no está en el sitio, no se encuentra cómodo, es un piloto que no se encuentra cómodo. Y si Honda que tiene una plantilla tipo KTM de 4 pilotos muy completos, creo que destacaría bastante más de lo que realmente ahora está haciendo. Y yo creo que con esto ya MotoGP lo podríamos cerrar. Vamos con Moto 2 y Moto 3 para repasar el resto de categorías con un Diogo Moreira que ganó en la categoría intermedia muy justo con Aaron Canet. Pero bueno, primera victoria del brasileño. Veremos si esto lo acerca a MotoGP para el Gran Premio de MotoGP Brasil ya el el año que viene. campeonato, la verdad. El campeonato entre Aaron y Manu está muy igualado, pero Diego sumando se está acercando. Así que veremos cómo acaba la lucha por el campeonato, pero a Diego evidentemente se posiciona como alguien candidato para subir pronto a MotoGP. No había ganado y se especulaba si esperaba un año más. Ahora ya ha conseguido la victoria y puede ser un poco lo que mueva ficha para el año que viene. ¿Dónde? Esa es la gran pregunta. Nosotros lo posicionamos en KTM por el hueco que veíamos con Enea. Pero claro, si a Jorge lo mantienen, los movimientos en MotoGP también se van a reducir. Todo depende un poquito también de lo que pase con Jorge, pero vamos, yo creo que brasileño con victoria ya en Moto2, peores han subido, se podría decir. O sea que tiene nivel para subir, yo creo, y el campeonato también evidentemente tendrá interés, así que creo que probablemente sea el primero que veamos con un contrato en MotoGP incluso antes que Manu y que Aaron. Sí, porque además lo estamos viendo aquí, como bien decías, ya está a 31 puntos. O sea Sí, que sí, está. está bastante cerca. O sea, realmente ahora mismo está en la lucha por el Mundial, Sí, porque ahora 31 mismo puntos, es una lucha a 3 para mí, el sí, campeonato. porque queda la mitad de calendario Sí. todavía. Entonces, y Manu González que terminó tercero, pero que yo creo que cumplió, Sí, en una que carrera que no estaba para ganar y salvó muy bien los muebles. yo creo que estamos viendo este año, más o menos, te diría lo que dijimos antes de que empezara la temporada, que este año había mucho nivel, era bastante, o quizás no esperábamos a un Mano tan fuerte. Sí que lo esperábamos para luchar por el Mundial, evidentemente, pero no lo esperábamos tan fuerte. Mm. Y yo creo que estamos viendo por primera vez en mucho tiempo un año en el que los candidatos al título son regulares. Sí, sí.
Y ojo, que también se está moviendo hablando del mercado de Moto 2 y que has nombrado a Aarón, un Aarón que ha dicho que no, o sea, que o MotoGP o no sigue en Moto 2. Eso Y no lo había nombra escuchado Superbike. yo. Sí, lo vi en Twitter. Eh, Joe Roberts que renovó con el American Racing y un Aaron Canet que dijo que ya había agotado las posibilidades, o sea que más no podía demostrar para que le ofreciera un contrato de MotoGP y que si no es la vía será Superbikes. O sea que también ojo a lo que se está moviendo en Moto 2 porque va a haber más jaleo de lo que pensábamos. Bueno, a mí me parece por parte de Aaron un poco atrevido y quizás para intentar llamar Bueno, en ya a la sintonía, puerta. sí, está en sintonía, creo, Porque de cómo está planteando el año. vale que ha estado muchos años en Moto 2, pero ha estado muchos años en Moto 2 porque nunca ha sabido rematar. Hmm. Yo también me parece un poco atrevido, pero ahí lo dejó. No, no, vamos, si él quiere arriesgarse y ser Superbike, pues Es bueno. su. Sí, o sea, tampoco lo creo. No me parece tampoco una mala decisión, ¿eh? Pero No, o sea, a mí, es un todo o nada. pero si tu objetivo es llegar a MotoGP, irte a Superbike te cambia por completo todo. Sí. Ahí está la Sí, cuestión no para mí. confundamos. O sea, el que no confunda lo de Toprak y Bulega Claro. a muchos pilotos, porque no es lo habitual. Y si quieres pasamos a Moto 3, a la categoría pequeña, donde José Antonio Rueda terminó ganando, pero en una carrera que pues terminó antes de lo previsto por esa bandera roja en la penúltima vuelta, con Luca Luneta, que por suerte tuvo menos de todo lo que podría haber pasado. También vimos otra caída bastante fuerte de Boasri con Osí. Una carrera de Moto 3 que más o menos nos deja la misma sensación que en Mugello, ¿no? Mucha peligrosidad, carrera en grupo con casi, casi que muchos momentos parecía que eran simplemente de transición. Sí. Bueno, di si quieres tu opinión al respecto, porque se ha abierto el debate de la categoría de que están siendo carreras bastante, bastante peligrosas últimamente. Yo lo venía percibiendo las últimas carreras, pero fue ayer en Twitter cuando lo comenté que a raíz de otro tuit, no recuerdo exactamente de quién De era. Juan Pedro de la Torre, era. Correcto, de Juan Pedro de la Torre, en el que comentaba que las últimas carreras estaban siendo bastante peligrosas y que estaban recordando a años en los que tuvimos, de hecho, muy hielo, la desgracia de perder a Jason Dupasquier y que creo que fue un accidente que sentó un precedente. Ese año 2020-2021 fue desastroso a nivel de motociclismo en cuanto a accidentes y fueron unos años en los que sí que creo que esos accidentes sentaron un precedente de miedo y de susto, creo, de tenemos que controlar un poco esta situación y creo que todo el mundo puso las cosas en su sitio, se cambió la normativa de Moto 3 para subir con 18 años, se veía todo mucho más ordenado, pero ya son varias carreras las que veo acciones fuera de lugar, acciones no adelantamientos, ni estoy hablando de David Muñoz, ni estoy hablando en general de comportamientos en carrera, cómo se desenvuelven las carreras y no me está gustando y creo que es interesante comentarlo para ver también qué opina la gente. Sí, yo creo que estamos volviendo a ese año 2021 donde me acuerdo que vimos en Cataluña aquel caos donde tenían que frenar en la recta para... porque era tan en grupo la carrera, eran 16 pilotos, que al final ya no tenía sentido las vueltas de antes. Era ya una lucha en la que no ganaba el que tuviese más ritmo, simplemente el que estuviese mejor colocado, como una carrera de caballos, Sí, y ver quién sobrevive a eso. Porque yo de todas formas, lo hemos estado hablando antes, que yo creo que a veces ha sido no injusto con Super Sport 300, pero quizás Moto 3 ha sido el niño bonito sí, o el niño mimado. sí, 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 total. Porque para mí Moto 3 tiene, o en algunos momentos ha tenido exactamente la misma peligrosidad o más que Super Sport 300. Sí, Porque Moto 3, cuando se cuadran las cosas, es la misma carrera en grupo, los mismos accidentes, mismos pilotos en medio de la pista, mm, y que realmente son motos lentas, o sea, que son y no son complicadas para un piloto. y perdón por no hablar de la quali.
Que es otro... Que la quali de Asen fue vergonzosa. Pero vergonzosa. Cogieron bandera todos los pilotos menos uno en la Q1. Sí, en la Q1, ¿no? Siempre me lío con Q1, Q2, la verdad. Pero en la primera sesión. Cogieron bandera todos los pilotos menos Cormac Buchanan, que salió solo. Todos, porque salieron con 1 minuto 45, empezaron a hacer el bobo en la vuelta y cogieron todos bandera. Y la organización no se pronuncia en ningún momento sobre este tipo de comportamientos, nadie sale a hablar, no hay ningún tipo de comportamientos, porque los primeros que toman la decisión son los equipos. Los equipos, los que están con los cascos, con el micrófono, aguantando al último momento a que salga una rueda, esos son los que toman las decisiones. Y hay cosas que no aprendemos. Ese tipo de comportamientos ya se penalizaron y se pusieron sobre la mesa que no eran adecuados. En carrera se vio un poquito más ordenado todo, pero creo que ahora mismo no sé los motivos realmente. No sé si la excesiva ambición de los pilotos que hay, la igualdad que hay, pero, por ejemplo, la caída de Luneta es una caída rara. Es decir, es una caída de tomar excesivos riesgos. Luego van todos en grupo, no esquivan. No son cosas que, ay, es que qué mala suerte. Es que sí, es mala suerte, pero también van a un límite. Pero es probabilidad al final. Claro, probabilidad. Cuando tú intentas ese adelantamiento en ese punto a toda costa, pasa lo que pasa. Y la semana pasada Ricard Juve ponía un tuit muy interesante de si quieres fijarte en Moto3 en qué pilotos son los que destacan, no te fijes en qué pilotos están en el grupo. Fíjate en qué grupos lideran más vueltas. Qué pilotos lideran más vueltas. Y al final siempre son los mismos. Los que tienen la velocidad son 3 o 4. Los demás van enganchados. Sí. Entonces, no se puede poner una solución a eso, pero creo que sí que hay que parar un poquito los pies y decir, campeón, relájate. Porque todavía no tienes la capacidad. Estás en el grupo, pero haz las cosas ordenadas. No todo vale. Y me enfada porque ya desde la quali se vio a los pilotos hacer... Bueno, y voy a ser mal hablado, pero hacer gilipolleces, porque son gilipolleces lo que se vieron. Unos comportamientos absurdos que me parecen penosos por parte de los equipos del Mundial. Y luego sí que estoy de acuerdo en que es como el niño bonito, que Super Sport 300 es la misma basura, pero la misma muchas veces, no peor. Yo al final ya es que es un poco casi de cansancio, porque... O sea, realmente lo que hemos visto estas 2 últimas carreras, no lo hemos visto tanto esta temporada, pero es lo que llevamos viendo durante 10 años, porque esto ya se veía desde 2014, te diría, que ya empezaban a haber carreras en grupo conforme los pilotos iban y los equipos iban cogiendo más puesta a punto de las Moto 3. Al final es algo que se lleva repitiendo mucho tiempo y que realmente te vas a pensarlo y pocas cosas han pasado. Sí, no hemos tenido mucha suerte. Mucha suerte los Porque últimos yo años. recuerdo, por ejemplo, en Le Mans, ha habido años que es que, o sea, en Le Mans quizás que no se tiene tan en cuenta, pero que hemos visto también caídas muy peligrosas en grupo. Sí. Alguien tiene que poner solución ante situaciones especiales, hay que poner soluciones especiales. ¿Cuáles? Hay una comisión de seguridad, está IRTA, está Dorna, y para eso trabajan. Y lo único que hacemos es reclamar. Y creo que es importante que se plantee y se haga, porque no tiene ningún sentido algunas de las acciones que se están viendo últimamente. Veremos si esos rumores que planteaban ese cambio de reglamento para Moto 3 termina llegando, unas motos más potentes y menos fáciles para, recordemos, fáciles cogido con pinzas, ¿no? Fáciles para un piloto. Y si eso de verdad puede sentar un precedente, pero bueno, de momento parece que todo va a continuar más o menos igual. Sí, de momento parece que todo va a ser igual. Y con esto cerramos MotoGP, el Mundial de Motociclismo. Vamos a hacer un pequeño apunte porque la semana pasada estuvimos hablando de motocross, de Jorge Prado. Yo solté así como, la verdad que sin tener ni idea, que pues que quizás ciertos equipos llamen a la puerta a Jorge Prado, aprovechando
este complicado inicio que está teniendo el Español en Estados Unidos, que sí que es cierto que ya poco a poco está remontando. El último fin de semana, quinto y sexto terminó, o sea que muy buenos resultados para venir ya de la lesión y comenzar a coger tono. Pero claro, yo lo dije, la verdad que es que lo dije sin querer, dije, o sea, o sin saber que realmente era verdad, que hay equipos que podrían llamar a la puerta de Jorge. Y MX1 Onboard sacó un podcast hace unos días que había hablado con Jesús Prado, el padre de Jorge, que es verdad que han llegado equipos, han llamado a la puerta. Claro que Jorge, evidentemente, con el esfuerzo que se está haciendo en Estados Unidos, no quiere salir, pero que ya tenemos equipos como... Iba a decir una comparación igual un poco mala, porque igual era en tono negativo, pero ya como buitres, esperando a ver si en algún momento se cansa de estar en Estados Unidos, Jorge. Hacen bien. Hacen bien. Hacen bien porque si sonase la campana puede ser el fichaje del siglo para esas marcas, porque esas marcas al final pues tienen que ser Honda, Yamaha o Ducati, Ducati, ¿no? sí. No mucho O más. KTM que quiera volver a contar con Bueno, él. pero La salida de Herlings está a la vuelta de la esquina. ya, pero tampoco él salió de KTM contento, entonces Ya. por eso lo descartaba directamente, pero bueno, puede ser el fichaje del siglo, aunque lo más probable es que se quede en Estados Unidos. Pero también puede que lo esté buscando él porque cambiar de aires de Kawasaki y buscar otro camino, no lo sé. Pero es normal, en este tipo de situaciones esto funciona así, vamos, no se hacen amigos. Yo para los aficionados o los pocos que tengamos por aquí de motocross y de supercross, os recomiendo mucho escuchar este último podcast de MX1 Onboard porque la verdad que es muy buen programa, estuvieron explicando muchísimos detalles y conectaron con el vídeo que además ha sacado ese blog Jorge Prado, que es brutal, de este inicio en Estados Unidos, reconociendo que duerme en el suelo, que está durmiendo en el circuito para entrenar lo máximo posible, que está completamente comprometido con Kawasaki. Se ve además como dentro de Kawasaki le están diciendo, bueno, tranquilo, tú aprende, que esto no es todo llegar y ganar. Y Jorge está con esa mentalidad de... O sea, si lo podéis ver, os lo recomiendo muchísimo porque está además muy bien grabado, muy bien editado y se disfruta mucho, es casi como un documental. Hmm. Y eso, al final el tema es que Jorge Prado pueda tener esa paciencia de aguantar en Estados Unidos también, de intentar desarrollar esa Kawasaki que ahora está un poco peor que el resto de marcas, pero que bueno, yo creo que él tendrá paciencia, no creo que decida cambiar de aires y que la duda es si el año que viene, o por lo menos este año en el Super Motocross, cuando sean los playoffs, si podrá luchar ya en carreras de Supercross contra Jet Lawrence o contra Claro, Nick Lowe. la pregunta es el supercross, no el motocross. Sí, porque al Esa final es es, a lo que ha ido allí. claro, ganar en motocross es lo que se espera de él. La sorpresa y lo que el mundo espera es que gane en supercross y que dé ese golpe encima de la mesa a Estados Unidos. Al final es a lo que ha ido allí. Y con esto cerraríamos ya el podcast de hoy, que otra semanita más en la que hemos estado repasando un poco todo. Ya sabéis que Semana esta número semana... 20 ya, ¿eh? ¿Eh? Semana número 20 ya. No, no, episodio 20. La verdad, la Que se broma dice pronto. empezó... ha ido cogiendo duración. Esta semana no hemos podido tener a Luchi, pero bueno, intentaremos a ver si podemos estar los tres la semana que viene, en la que en principio repasaremos lo que haya sucedido en el Junior GP, que este fin de semana tenemos otra vez carrera en Magny-Cours, nueva carrera para esos chavales jóvenes. Y lo he dicho como si fuera mayor, pero, pero luego también haremos previa de MotoGP. Así que ya sabéis, cada miércoles a las 5 de la tarde tenéis un nuevo episodio disponible y aquí os esperamos la semana que viene. Nos vemos la próxima semana. Un saludo. Un saludo.